Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más nos volvemos a encontrar en el área de ciencia y tecnología. Aprendo en casa, semana 27, fecha 7 de octubre del 2020, institución educativa 3721, Santa Rosa de Ancón. Docentes: Miguel Cantú, Marielena Dávila. Competencia: explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Sesión: conocemos sobre la nutrición de las plantas, indagamos sobre la influencia de la luz en las plantas. Grados: séptimo ciclo, primero y segundo de secundaria. Secciones A, B y C. Conocemos sobre la nutrición de las plantas. Indagamos sobre la influencia de la luz en las plantas. Para llegar al presente tema nos vamos a hacer las siguientes preguntas indagatorias. ¿Qué requerimientos necesita la planta para poder sobrevivir? ¿Cómo influye la cantidad de luz en el desarrollo de las plantas? ¿Por qué hay diferentes colores de hojas en los árboles? ¿Qué sustancias orgánicas produce la planta durante la fotosíntesis? ¿Qué tipo de energía se almacena en las plantas? El reto para la presente sesión: indaga sobre cómo las plantas elaboran sus alimentos a partir de la fotosíntesis y la importancia de la luz y la clorofila para obtener sustancias orgánicas. Propósito de sesión: elabora un organizador visual en el que expliques tu indagación y registres con evidencias cómo la planta requiere la luz como fuente de energía para producir su alimento. La célula y los tejidos vegetales. Característica de las células vegetales. Recuerda que todos los seres vivos se caracterizan por estar formados por células. Sin embargo, las células vegetales tienen algunas características especiales. Además de tener una membrana celular, esta se encuentra rodeada por una pared celular, formada por sustancias como la celulosa y la lignina. Esta pared da rigidez y soporte a la planta. En la mayoría de los vegetales hay grandes vacuolas, que son organelos que almacenan agua, aceite y otras sustancias y desechos. En el citoplasma existen unos organelos llamados plastidios, organelos exclusivos de la célula vegetal. Los plastos o plastidios, algunos funcionan como fábrica de productos químicos y otros como almacenes de alimentos y pigmentos. Cloroplastos: son de color verde y contienen la clorofila. Se encuentran en las hojas y tallos verdes y realizan el proceso fotosintético. Cromoplastos: contienen pigmentos de color amarillo, anaranjado y rojo, que dan coloración a las flores y frutos, tal como los carotenoides. Xantáfila: las que contienen algunos fucus. Caroteno: la que contiene la zanahoria. Licopeno: la que contiene el tomate. Leucoplastos: son plastidios incoloros que almacenan principalmente almidón. Están en los órganos de reserva, como en las raíces tenemos la yuca y el camote, o reserva en el tallo, como la papa y oyuco. Vamos a ver en este gráfico los tejidos vegetales. Tenemos tejido epidérmico, función protectora de las hojas y los tallos jóvenes. Tejido meristemo, tejido de crecimiento en las ápices de raíces y tallo.
El suber en los tallos y raíces viejas con función protectora. Tejido de parénquima, tejido fundamental fotosintético o de almacén. Se encuentra en las hojas y tubérculos. Tejido conductor, ubicado en el interior de los troncos, tallos y nervio de las hojas. La nutrición de las plantas. En las plantas, la función de nutrición se da a través de la fotosíntesis y la respiración. Los órganos de la planta que intervienen en la función son la raíz, el tallo y las hojas. La raíz absorbe agua y minerales. Esto se produce gracias a los millones de pelos absorbentes que se distribuyen en toda su superficie. Este proceso de absorción se realiza a través de un fenómeno llamado ósmosis, que consiste en el paso del agua por una membrana impermeable. Con los pelos absorbentes están formados por células con membranas semipermeables y dentro de estas células hay mayor concentración de sales para que el agua que se encuentra en la tierra pueda pasar fácilmente por los pelos absorbentes hacia la raíz. Tenemos acá el gráfico, la hoja en el lugar de la hoja, y vemos cómo absorbe la energía del sol. También absorbe el dióxido de carbono. ¿Y qué cosa nos va a dar? Oxígeno, y a la vez libera energía. Todo esto gracias a que la savia bruta ingresa por la raíz hacia la hoja para realizar la fotosíntesis. Una vez que ha elaborado, tenemos acá la savia elaborada, que es materia viva, y esto lo va a almacenar en todo el cuerpo de la planta. Siguiendo en la columna derecha, el tallo conduce las sustancias. El tallo transporta las sustancias de una a otra parte de la planta mediante un sistema de tubos llamados vasos conductores, como xilema o vaso leñoso, que conduce el agua y las sales minerales llamadas savia bruta desde la raíz hasta los órganos verdes de la planta. Floema o vasos liberianos, que transportan las sustancias fabricadas en la fotosíntesis, estamos hablando de la savia elaborada, hacia toda la planta. El agua sube por toda la planta bajo dos mecanismos: capilaridad, propiedad que tienen los líquidos de ascender a través de tubos delgados como los del xilema. Transpiración, salida de vapor de agua a través de unos orificios llamados estomas, ubicados en las hojas. La fotosíntesis, elaboración de alimentos. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican los alimentos, que se distribuyen después a todas sus partes. Gracias a ella, las plantas pueden crecer y formar frutos y semillas. Para este proceso, las plantas utilizan materia inorgánica, como agua, sales minerales y dióxido de carbono, y la transforman en materia orgánica, principalmente en glucosa. Por aquí tenemos en el gráfico azul, tenemos la luz solar, fabricación de los nutrientes. Las plantas absorben agua, minerales por la raíz y dióxido de carbono por las hojas. Podemos observar aquí, trasladándonos al lado derecho, en las hojas se realiza la fotosíntesis.
Punto número 1. Llega la savia bruta, sales, minerales absorbidas por la raíz. Punto número 2. Llega el dióxido de carbono. Punto número 3. Se produce la savia elaborada. Punto número 4. Se desprende oxígeno. Eso es lo que nos regala la planta, ¿no? Tenemos acá respiración. Se absorbe oxígeno. Siguiente, se desprende dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta también respira, absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono. Pero generalmente esto lo hace por las noches. Siguiente punto, expulsión de desechos. De esta manera, ¿qué cosa está expulsando? Está expulsando el CO2 de la respiración en la noche. Y acá tenemos también la expulsión de vapor de agua. Pasamos al gráfico del lado izquierdo donde dice reacción química de la fotosíntesis. Tenemos acá el dióxido de carbono más el agua. ¿Qué cosa nos va a dar? Glucosa más oxígeno. Pero aquí tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, que vienen a ser moléculas inorgánicas. ¿Qué cosa nos va a dar? Glucosa, cuya molécula orgánica es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, más 6 moléculas de oxígeno. Estaríamos hablando entonces de los resultados del proceso de una reacción química de la fotosíntesis. Productos de la fotosíntesis. La planta consume parte de la glucosa que fabrica durante la fotosíntesis para realizar sus actividades. El resto lo almacena en forma de azúcares, como la sacarosa o el almidón. Con la glucosa, las plantas también pueden fabricar otras sustancias nutritivas, como aceites y proteínas. Tenemos el gráfico acá. La fotosíntesis, ¿qué cosa nos va a dar? Glucosa. Y dentro de ello, ¿qué cosa encontramos? Los azúcares de la fruta, también la sacarosa, el almidón en los tubérculos, los aceites en algunos frutos y también las proteínas, ¿no? En las pecanas. Estos vendrían a ser los productos de la fotosíntesis. Indagamos sobre la influencia de la luz en las plantas. Si en una habitación con poca luz colocas una maceta con una planta, observarás cambios en su pigmentación después de un tiempo determinado. A partir de esta situación, ¿qué pregunta podríamos plantearnos? Podría ser el efecto de la luz solar en la planta. La vida del hombre y de los animales depende de la fotosíntesis que realizan las plantas. Nuestra responsabilidad es cuidar de ella para poder disponer en todo momento de los productos que nos brindan, como la materia orgánica y el oxígeno. Su importancia radica en que transforma el dióxido de carbono atmosférico en carbohidratos, esenciales para la vida en la Tierra. Con esta experiencia comprenderás la importancia de la luz en la producción de la clorofila y en la función fotosintética. Entonces, iniciemos nuestra experiencia.
Listo, ya. Nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si a una planta le falta luz? Probablemente ya tengas una primera respuesta, la que se te ocurra, porque tienes algún conocimiento sobre el tema. Entonces, responde la pregunta con la siguiente hipótesis. Recuerda que nuestro tema es ¿qué sucede si a una planta le falta luz solar? Nuestra hipótesis será, si a una planta le falta luz solar, se desarrollará de forma normal. Recordando, la hipótesis es una suposición, conjetura o posible respuesta a un problema. Para verificar si es verdadera, se deben llevar a cabo acciones repetitivas o experimentar. Para comprobar tu hipótesis, deberás emplear la observación a fin de describir en qué estado se encuentra la planta al iniciar la experiencia, es decir, el color, tamaño del tallo y las hojas, así como el color de la tierra, y si está húmeda o seca. Experimentamos. Realicemos los siguientes procedimientos. Si queremos comprobar si es cierto o falso que una planta con poca luz se desarrolla con normalidad o no, la variable independiente será ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos modificar? A esto lo llamaremos variable independiente. Para resolver nuestra duda, vamos a experimentar con la energía luminosa. Para ello utilizaremos los siguientes materiales: planta con hojas delgadas, cartón delgado o papel aluminio de tamaño de la hoja de la planta, sujetador como gancho o clip, libreta de apuntes para registrar información. ¿Qué haremos? Primero, elige 3 hojas de tu planta. A. La primera será la que se encuentre ubicado en la parte superior de la planta. B. La segunda y tercera debe estar debajo de la primera y algo separadas. Segundo punto. Cubre las hojas. A. Tapa toda la primera hoja o ambas caras de la hoja con periódico o el aluminio. Asegúralo con el sujetador, gancho o clip. B. Coloca la cartulina de cualquier color. Se sugiere negro si tienes en casa, o el aluminio en la mitad de la segunda hoja, de modo que cubra ambas caras. C. Antes de colocar la cartulina, de preferencia blanco, o el aluminio en la tercera hoja, el cual deberá ser del tamaño de la hoja. Perfora la cartulina o el aluminio en el centro de este y luego con ella cubre la hoja con el sujetador, gancho o clip. Ya está todo listo. ¿Y cómo registraremos? No te olvides de observar si la luz llega a esas 3 hojas. Anota en tu cuaderno los cambios que observes el día que inicie la experiencia, luego al tercer y al quinto día. Dibuja o tómale foto a tu planta al iniciar la experiencia, cuando ya esté con todo lo anterior mencionado, y cuando haya finalizado según los días indicados.
Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la imagen y cómo se muestran las hojas cubiertas. Al pie tenemos inicio con las hojas cubiertas, antes, al final y un después. Nota: las 3 hojas seleccionadas y el resto de la planta deberán estar cubiertas y expuestas a la luz por un espacio de 7 días. Seguramente te preguntarás si tendrá alguna consecuencia o no permitir el paso de la luz solar al cubrir la hoja. Para nuestra experiencia, la luz será la variable independiente, porque es el elemento fundamental que interviene en la fotosíntesis, y con lo que se ha cubierto serán los elementos de la variable interviniente, que, como su nombre lo dice, interviene evitando el paso de la luz. ¿Qué le puede suceder a la hoja que no recibe luz? Pensarás que se presentarán cambios. A ese cambio que observes después de un tiempo lo llamaremos variable dependiente. Ve haciendo la actividad y anota todo lo que observes de las 3 hojas. ¿Qué registrarás de tu experiencia? Estimados estudiantes, una vez más ha sido un gusto compartir este video para nuestro aprendizaje. Les doy las gracias por su atención y su participación y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.